Ahí va bien. Entonces sí, hablando un poquito de tinciones, eso sí se los preguntan a ustedes bastante. Les preguntan bastante de la primera clase, que es la clase del procesamiento de un tejido. Entonces, digamos, ustedes en una cirugía, pónganle, están en una cirugía y ven una masa, están haciéndole a una persona una histerectomía, le están sacando el útero y le encuentran una masa. Entonces la tienen que mandar de una la masa a patología para que digan si es benigna o maligna, porque si es benigna no se la van a quitar a la mujer, pero si es maligna la tienen que quitar de una, entonces la mandan a patología. En patología, ¿qué hacen? ¿Alguien se acuerda más o menos de los pasos? Eran 6. Primero se fija. Primero se fija, exacto. Primero uno hace un corte pequeñito del tejido. No se necesita más de, o sea, es un corte de milímetros, no se necesita nada para poder estudiar las células. Entonces, hacen un corte, lo fijan con formaldehído, con formol. Ustedes se acordarán de química orgánica. No lo aclaran con silor. Ajá, luego lo deshidratan. Luego lo insertan en parafina para poderlo cortar aún más fijamente. Luego lo aclaran con silol. Eso es clave porque el aclaramiento con silol quita toda la grasa de los tejidos. Entonces, ustedes aquí tampoco van a ver grasa. De hecho, cuando uno ve en tejido adiposo, no sé si ustedes han visto tejido adiposo en tejido conjuntivo, se ven simplemente bolas vacías. Y no es porque la grasa sea blanca ante el microscopio, sino porque limpiaron la grasa a la hora de hacer el procesamiento del tejido. Para que uno pueda ver grasa como tal, histológicamente, tiene que hacer una tinción especial, que es el oil red o Sudán. Esas dos, o sea, tanto oil red como Sudán sirven para ver grasa. Estas cosas las suelen preguntar en los parciales, como qué tinción se usa para ver grasa, qué tinción se usa para ver colágeno, ya les dije, es el tricromico de Masson, las tinciones para ver fibras elásticas del tejido conjuntivo, que es como, se pueden utilizar muchas, se puede utilizar Bergef, por ejemplo, las tinciones que uno usa para ver mucopolisacáridos de las bacterias o liposacáridos de la piel, que es PAS, o sea, revísenlo, igual yo para la monitoría del parcial yo hice una tablita y ahí les digo como qué tinción sirve para qué, pero pues para que vayan sabiendo que o sea, si uno quiere ver algo, aparte de un tejido, si quiere ver un tejido más allá, más especializado, uno debería usar otra tinción. En sangre uno debería usar Wright, o sea, es diferente. Bueno, pues esa parte por acá, por epitelios. Ahora, bueno, este es el epitelio más clásico y por eso se los quise poner, porque además vieron la clase de epitelios con la piel. Entonces, bueno, recapitulando, el epitelio de la piel es estratificado porque si ustedes pueden ver, no ven ni una sola capa de células, sino muchas capas, y la última capa es capa de células planas. Entonces se llama estratificado, plano, queratinizado. Uno siempre le tiene que poner los 3 nombres a un epitelio. El número de estratos que tiene, la célula de más superficie de qué forma es, y las especialidades que tiene, o lo especial del tejido, si es queratinizado, si tiene microvellosidades, si tiene cilios. Entonces, bueno, hablemos de las especializaciones que puede tener un epitelio. Este no es el caso, lo único que tiene la piel es queratina, pero digamos, hay casos especiales en que puede haber 3 tipos de estructuras, arriba, en la parte apical, o sea, hacia la luz. Microvellosidades, cilios y estereocilios. Las microvellosidades son prolongaciones también apicales que tienen como función especial ayudar a la absorción. Entonces uno va a tener microvellosidades donde uno tiene necesidad de absorber. Por ejemplo, en el intestino, ese es el ejemplo más claro. Uno del intestino absorbe todo el agua y todos los nutrientes prácticamente. En el estómago casi no se absorbe nada. Entonces ahí tiene que haber muchas microvellosidades. Por otro lado, los cilios son células mecánicas. Hay 2 tipos de cilios. Pero el punto es que sepan, o sea, bueno, que tengan como la idea general de que los cilios son células mecánicas, o sea, bueno, o especializaciones mecánicas de un tejido que ayudan a la movilización de partículas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo típico de lugar donde haya cilios es la tráquea, porque la tráquea queda detrás del esófago y muchas veces, como uno come tantas cosas que pueden estar infectadas, la tráquea tiene su propia barrera para que nada se vaya a pasar al tracto respiratorio, porque si pasa la tráquea es muy fácil que llegue a los pulmones. Entonces la gracia es como tener un poquito más de defensa y movilizar todas las bacterias que lleguen. Entonces, si llega un poquito de bacteria a la tráquea, los cilios van a empezar a movilizarlo y van a formar moco, que es el moco que uno termina botando. Entonces, el moco simplemente es movilización de bacterias que llegaron a la tráquea o a partes más inferiores del tracto respiratorio y que no debían estar ahí.
Entonces los cilios ayudan a eso. Y los estereocilios ayudan a... En verdad su función es muy poco específica, pero están en sitios puntuales. Están en el epidídimo, que es el lugar en los testículos donde se maduran los espermatozoides. Están en el oído, porque ayudan también como movilización de cosas. O sea, los estereocilios son como cilios, pero un poquito más larguitos. Entonces piensen que ayudan a la movilización de cosas. En el epidídimo ayudan a la movilización de espermatozoides para que salgan al conducto eyaculador. Y en el oído ayudan como a movilización también como de gérmenes o cosas que lleguen ahí. Epidídimo, que es una parte del aparato reproductor masculino que ayuda a la maduración de los espermatozoides. Esa parte de especializaciones apicales. Y las especializaciones... Bueno, luego hay especializaciones de la célula como tal, que son especializaciones laterales, y básicamente son las uniones que puede tener un epitelio. Hay diferentes uniones, como ustedes van a verlos, pero digamos, por ejemplo, un desmosoma, que son células comunicantes de célula y célula, entonces están en epitelios donde las células tienen que comunicarse para ejercer una acción coordinada. Por ejemplo, en el corazón tiene que haber muchas uniones intercomunicantes para que todas las fibras del corazón se contraigan al tiempo y uno tenga un solo latido, porque si no sería una onda de despolarización que lograría como un latido por partes y el corazón late una sola vez. Entonces es como ponerle lógica, esas son cosas que son necesarias en los tejidos. Y las especializaciones basales pues tampoco son muy importantes. Pero entonces siempre sepan eso, como por qué estará un cilio en alguna parte o por qué estará una microvellosidad, y así es más fácil que se lo aprendan. De epitelios también es importante que sepan los epitelios típicos. Yo les puse esto en un anuncio una vez, pero entonces que sepan como los ejemplos típicos, como el de la piel, como que sepan también el epitelio de la tráquea, que son como característicos. Entonces hagan como cuadritos, igual en un taller eso les toca hacerlo, pero entonces digan un epitelio pseudoestratificado. ¿Qué es pseudoestratificado, por ejemplo? Tiene varios tipos de células, creo. Es un simple, pero no es totalmente estratificado. O sea, algunas células tocan la parte basal y Tienen otras mucosas. no. Pero los núcleos están como desorganizados. Los estratos siempre son como pisos de células, o sea, yo siempre lo veo como filas o pisos de células. En el pseudoestratificado uno no puede seguir un piso del todo, pero a la vez no es un simple. No es ni una sola, pero uno no puede decir son 3 pisos porque uno no puede seguir un piso del todo. Entonces eso es como lo típico del epitelio pseudoestratificado. En la tráquea hay epitelio pseudoestratificado, eso es clave, que lo sepan. Ciliado, cilíndrico ciliado. Son ejemplos así que siempre es importante que vayan familiarizándose, luego van a ir entendiendo el porqué de las células. Digamos también otro epitelio cilíndrico, pero que esta vez sí es estratificado y que no es ciliado, sino con microvellosidades, es el epitelio del intestino. Y van a entender que el epitelio del intestino es cilíndrico porque las células cilíndricas tienen potencial glandular. Entonces, en todo el tracto digestivo hay muchas glándulas, hay secreción de hormonas que ayudan a la secreción de hormonas y de enzimas que ayudan a la digestión. Entonces tiene que haber un producto, o sea, tiene que haber como un componente glandular por la funcionalidad del tejido. Entonces, además de tener microvellosidades, también tienen que tener epitelio cilíndrico, perdón. Además de microvellosidades, tienen que tener epitelio cilíndrico para eso. Es como que, bueno, vayan familiarizando. Digamos, también otro epitelio clásico que deberían saber es el epitelio de las vías urinarias, que es el urotelio. No sé si se acuerdan que vieron. El urotelio es el epitelio de transición. Es un epitelio que tiene una característica única que no tiene ningún otro epitelio y tiene la capacidad de cambiar de forma dependiendo si está distendido o no el órgano que tiene. Entonces, digamos, la vejiga. Por ejemplo, la vejiga. Si uno tiene la vejiga llena, el urotelio tiene la capacidad de cambiar su conformación para aguantar la distensión de la vejiga. Y cuando uno la vacía, después de ir al baño, cambia otra vez su conformación para que la vejiga no quede como distendida, sino vuelva a ser tónica, o sea, que no quede como flácida, sino que vuelva a tener una estructura, o sea, una estructura como tónica otra vez ahí. Y eso lo puede hacer gracias a su urotelio, que es un epitelio de transición, y gracias a unas células que tiene arribita, que son células en sombrilla. Vamos a ver si les puedo mostrar una. Se llaman células en sombrilla, son las células básicamente que le dan ese polimorfismo, esa capacidad de cambiar a la vejiga. Espérense si quieren les muestro uno. Están todas desordenadas. ¿Es una pregunta?
ahorita les muestro unas. Pero es que están desordenadas. No sé quién las dejó desordenadas. No, nada más no están completas. Bueno, el caso. Esto es lo importante de los epitelios. Espero que hayan podido ver. Hagamos un repaso. Las células de más abajo, ¿cómo se llaman? Luego, digamos, esta célula que les estoy mostrando acá. Esa es una célula espinosa, estamos de acuerdo. Aquí en las células aquí en la capa basal, como que hay importante, que yo les dije. Esta es aquí se puede muy bien ver un estrato basal. Miren, aquí abajito. Todo esto, o sea, lo que estoy tratando de seguir acá, lo que está delimitando, eso es un estrato basal. Ahí hay células altamente mitogénicas, está la mayoría de melanocitos. Son células activas, muy activas porque a medida que vaya subiendo van a irse muriendo, por decirlo así. Entonces van a perder su potencial mitogénico a medida que uno va hacia la parte apical, hasta que uno llega al estrato córneo, donde las células son anucleadas y con muy poquito potencial mitótico, casi no hacen nada, casi están muertas. ¿Qué se vuelven menos activos? ¿Dime? ¿Por qué son menos activos? Porque la gracia de la córnea del estrato queratinoso es que se pueda recambiar con facilidad. Entonces uno está cambiando de piel todo el tiempo. Entonces lo que va botando son las células muertas. Entonces, literalmente las células van naciendo y van subiendo hasta morirse y uno las descama, uno las pierde. Y es como un camaleón. O sea, uno está cambiando de piel todo el tiempo solamente que no se da cuenta. Entonces esa es la gracia de que vayan muriendo para que mientras van subiendo sea más fácil que caiga, o sea, que se descame. Cuando uno se quema, como digamos por el sol, ¿cambia el mecanismo? No, es igual. Es igual, pero la diferencia con la quemadura de sol es que puede, digamos, comportarse como una lesión para el epitelio. Entonces, la forma, el mecanismo es el mismo, pero se va a ver distinto porque es algo más abrupto. O sea, es por un estímulo, no es algo fisiológico de que tus células solitas hayan ido muriéndose, sino es que tú lastimaste las células que estaban ahí y se tuvieron que descamar, o sea, se tuvieron que caer. Y, digamos, una cosa que yo siempre me había preguntado es por qué uno se pone negrito cuando no sé, es porque, como todo trauma, o sea, el cuerpo siempre asume un trauma de forma tal que se pueda defender. Entonces, cuando uno recibe luz ultravioleta o sol, rayos de sol, los melanocitos de la capa basal se activan más y empiezan a producir más melanina como mecanismo de defensa, como si eso fuera a proteger un poquito más la piel. Y al producir más melanina uno toma más pigmento, entonces por eso es que uno se puede broncear. Entonces es interesante, todo tiene un sentido. Una pregunta, en la capa basal son más que todo células cúbicas, ¿no? Sí, cúbicas o cilíndricas. Pero como, o sea, por ejemplo, yo veo todo más o menos igual, ¿sabes? Esta, digamos, si tú ves esta célula, ¿tú dirías que es redondita o es plana? Redondita, es una célula cúbica. Pero digamos, si tú ves esta célula, esta que te estoy mostrando acá arriba, ¿qué dirías? ¿Que es más redondita o más cilíndrica? Más cilíndrica. Más cilíndrica. Y a medida que uno va subiendo, Son más planitas. digamos acá, lo que alcanzas a ver, digamos, de células que se ven como aplastaditas por ahí, ¿alcanzas a ver núcleos? Ya eso es más plano. Digamos acá, esto es un núcleo. Eso que estoy mostrándote ahí, eso es un núcleo de una célula. ¿Te parece más redondo, más cilíndrico o más aplastadito, más plano? Entonces, por eso es que como uno le dice, como uno coge un epitelio y le pone el apellido de las células más apicales, más superficiales, este es un epitelio estratificado, estratificado, escamoso o plano, que es lo mismo, queratinizado. Nunca se confundan con, digamos, a veces en los libros hablan indiscriminadamente, entonces escamoso. Escamoso es lo mismo que una célula plana. Una célula escamosa, según la doctora Cañón, no, pero de verdad sí. Una célula escamosa es lo mismo que una célula plana. Una célula columnar es lo mismo que una célula ciliada. Es cilíndrica. Perdón, estoy con la boba. Una célula columnar es lo mismo que una célula cilíndrica. Y una célula cuboidal, que es cuboidal, así se llama siempre. Entonces no se confundan si leen en algún lado columnar es lo mismo que cilíndrico, porque es una columnita. Sí, sí, porque hay más colágeno y elastina. No, en el laxo hay más células.
y en el denso hay más fibras de colágeno. Y en la matriz celular. Y el denso se divide en modelado, no modelado, regular y regular. Hay dos Pero lo que yo entendí también era la diferencia entre denso y laxo. Laxo son las dos divisiones grandes. Vete ya. Eso no porque la matriz extracelular es suelta y otra ¿Para pediatría? ¿Ves? Hiciste que se disparara la crisis. Ellas son las que, a medida que van bajando, hay unas que van bajando y van produciendo, y hay que van produciendo más, cuando un intracelular se van amoldando y van entrando. ese digamos, ese es denso. Bueno, hagan silencio, porfa, ya. Aquí vamos a seguir. Listo. Del tejido conjuntivo es importante. Bueno, el tejido conjuntivo, la gracia de que ustedes vean estos 4 tipos de tejidos: epitelio, conjuntivo, nervioso y muscular, antes del primer parcial, es porque son los tejidos que hay en todos los órganos. Todos los órganos tienen un epitelio, todos los órganos tienen un tejido conjuntivo, que es lo que conecta el epitelio con lo que vaya abajo. Es un tejido conectivo, conjuntivo es lo mismo. Músculo, casi todos los órganos tienen una capa muscular y todos tienen inervación del sistema nervioso central. Entonces, todos tienen, del sistema nervioso periférico. Entonces todos tienen tejido nervioso. Del tejido conjuntivo es importante que sepan la clasificación también. O sea, todo es de cuadros conceptuales y que ustedes tengan claro qué tipo de tejidos hay. Entonces, el tejido conjuntivo puede ser laxo o denso. Esa es como la primera clasificación que hay. Y si es laxo es porque tiene más células que fibras, y si es denso es porque tiene más fibras que células. Entonces yo siempre lo he pensado como una fibra de colágeno es algo que no se ve móvil, o sea, es algo duro, entonces es mucho más denso. Incluso si ustedes ven un tejido denso regular, como digamos el tejido de los ligamentos, se ven fibras y fibras así que se ve que eso no tiene ninguna movilidad, o sea, no es laxo, es completamente rígido. Entonces es un ejemplo, o sea, así se reconoce el tejido denso. Ahora, dentro del denso uno mira si es regular o irregular esa organización. Si es un ligamento, como les decía, va a ser regular. Van a ser fibras puestas así horizontalmente, organizadas perfectamente. O si es, digamos, la dermis, uno va a poder ver, como les mostraba ahorita, que la dermis se ve como, o sea, no se ve como algo que uno vea móvil, sino se ve como espesito. Entonces la dermis se ve espesita, pero no se ve organizada horizontalmente. Entonces es un tejido denso irregular. Y el tejido laxo sí se ve más desordenado. El punto es que hay 4 tipos de tejidos conjuntivos especializados, que son el cartílago, el hueso, el tejido adiposo y la sangre. Son tejidos conjuntivos especializados porque, como lo decía, o sea, son tejidos que están en todos los órganos conectando el epitelio con algo más, pero tienen una función especial. Digamos el cartílago, aquí estamos viendo un cartílago. El cartílago tiene su función principal, a menos de que su función principal es osificarse y formar hueso, si está en un hueso, por ejemplo. O dar resistencia y elasticidad a lugares donde se necesita elasticidad. Entonces hay diferentes tipos de cartílago. Aquí estamos viendo un cartílago hialino, que es el típico ejemplo. El cartílago hialino es el más abundante. Está en casi todos lados donde uno piensa que hay cartílago, digamos, no sé, la tráquea. Siempre pongo ejemplo de la tráquea. Pero sí, por ejemplo, eso es un ejemplo. O en las articulaciones. Digamos, si uno piensa entre un hueso y un hueso, o sea, un hueso y un hueso no están pegados, o sea, totalmente pegados. Hay algo entre hueso y hueso que permite, digamos, en la rodilla o en todos los lados los movimientos y que no haya fricción entre huesos, porque si hubiera fricción todo el tiempo, los huesos se desgastarían. Entonces, digamos, hay una unidad que es el espacio sinovial que está, digamos, viene un cartílago
este es un hueso, digamos, este es el fémur, que es el hueso de la pierna acá. Si viene el fémur, luego el fémur en su parte de abajo está cubierto por cartílago, que es cartílago hialino, viene un espacio con líquido sinovial, que es un líquido que literal permite el deslizamiento y que no haya fricción, y luego viene la tibia o el peroné, que son los huesos de aquí abajo de la pierna, y tienen arriba cartílago hialino que se continúa con ese espacio sinovial para que esté cubierto, o sea, para que tampoco el líquido sinovial se vaya al hueso. Entonces, digamos, cartílago hialino hay en esas partes, está en la tráquea, es el más abundante. Otro tipo de cartílago que hay, bueno, entonces veamos la lámina de esto. Entonces, el cartílago hialino siempre también en medicina es como aspecto, como blancuzco. Entonces, si ustedes ven este cartílago, se ve como si se hubiera regado un esmalte transparente encima de la lámina, como que se ve denso, como espeso. Y uno siempre reconoce el cartílago porque todas las células están en lagunas, o sea, se parecen a las células del estrato espinoso de la piel, si se fijan. O sea, son células en lagunas, y las células en lagunas, bueno, eso se llaman lagunas, y las células típicas del cartílago se llaman condrocitos. Entonces, en el centro del cartílago va a haber condrocitos, o sea, células maduras, y hacia la periferia, como en todos los tejidos, van a estar los precursores de los condrocitos, o sea, los condroblastos. En este caso, el cartílago, hay 3 tejidos que tienen como recubrimientos especiales: el cartílago, el músculo y los nervios. Digamos, es más fácil que lo entiendan con el músculo, aunque aquí quiero que vean que esto se llama pericondrio. Lo que cubre a todo el cartílago es el pericondrio. Pero entonces, digamos, en el músculo hay perimicio, que es lo que rodea fibras de los músculos. Y en el tejido nervioso, en un ramo de nervio, hay perineuro, rodeando el nervio. Peri siempre significa que está alrededor. Luego van a ver que en el músculo, como el músculo es especial y el tejido nervioso es especial porque están llenos de fibras, además de perimicio o perineuro, hay endomicio, que es el que rodea cada una de las fibras, y hay epimicio, que es el que rodea el músculo completo. Ahorita vamos a ver eso, pero entonces como aquí quiero que vean que hay perimicio, que es toda esta parte, o sea, digamos, es toda esta parte rosadita, que está ahí. Es toda esta parte rosada, toda esta parte recubriendo el cartílago, se llama pericondrio. Toda esta parte. Esto, las lagunas se llaman lagunas literal, y las células que están adentro son los condrocitos. Hay otro tipo de cartílagos aparte del hialino, que son el cartílago elástico y el cartílago fibroso. El cartílago elástico está en lugares donde se necesita una estructura sólida, pero que tenga mucha flexibilidad, por eso se llama elástico. Digamos, el pabellón auricular, todos tenemos cartílago elástico. Entonces ustedes no pueden comparar este cartílago con el cartílago que une, digamos, los huesos, porque el tejido el cartílago que une los huesos es mucho más duro que el cartílago que tenemos en las orejas. Dime. Pero viendo las láminas se verían parecidas. No, entonces ya voy a explicar. Digamos, en una lámina, un cartílago elástico, es que aquí no hay cartílago elástico, pero el cartílago elástico está lleno de fibras elásticas. O sea, son fibras especiales que solamente se pueden ver con tinciones especiales como la de Berger. Entonces ustedes verían una tinción o sea, es muy parecido a esto, pero uno ve alrededor muchas fibras cafés, muchas fibras, y son cafés porque la tinción de Berger las tiñe cafés. Si no tienen esa tinción, no van a poder ver nunca un cartílago elástico bien diferenciado, porque no van a poder ver las fibras elásticas, que es lo más característico de un cartílago elástico. Un cartílago fibroso, que es el otro espectro, es mucho más sólido que este. Este es como el intermedio. El elástico es muy flexible, el cartílago hialino es como el regular, y luego el cartílago fibroso es casi hueso, es cartílago muy duro que se necesita en lugares donde no haya desplazamiento de huesos. Por ejemplo, la pelvis es la unión de 3 huesos, y adelante hay cartílago fibroso uniendo los 2 huesos del pubis, que es el hueso como anterior de la pelvis, porque eso no se puede desplazar por nada. Ni siquiera en el parto de una mujer se puede desplazar los 2 huesos del pubis. Entonces, tiene que ser un cartílago muy, muy fuerte, no puede ser cualquier cosa que uno. Entonces, ese también se ve un poquito diferente también, y es mejor verlo con tinciones que puedan ver tejido fibroso, que era como la que les decía ahorita, que son tinciones para colágeno, como la de Masón. Igual también la pueden ver así, pero aquí no hay. El punto es que
o sea, en el cartílago, en el cartílago elástico, para diferenciarlo van a ver muchas fibras, que son generalmente fibras cafés, y son fibras así como resorte, exacto. Y es porque son fibras elásticas. Les ponen los nombres porque se ven así, o sea, literal las fibras, digamos, hay tejido elástico en algunas arterias. Entonces, esas también se tiñen con esa misma tinción y uno ve como resortitos alrededor de las paredes de las bacterias, de las arterias. Ahora voy a poner eso. Ay, no sé, es increíble. Eso. Sí, o sea, es que hay los centros de dosificación, los discos de crecimiento, yo no quiero mucho. Ni siquiera la compré. Pero es que sí, también sí. Porque no te digo que hay mucho. Pero todos tenemos condición. ¿A mí? Nos mandamos a hacer una cirugía que nos Nos rompen el nos separan y... Una aclaración. Cuando uno habla de tejido conjuntivo especializado, como cartílago, como hueso, como sangre o como tejido adiposo, uno ya no sigue la diferenciación de denso y laxo. O sea, denso y laxo es para el tejido conjuntivo normal que hay en todos los órganos. Estos son tejidos que tienen una función especial. O sea, el cartílago tiene células funcionales, tiene condrocitos que van a madurar y van a depositar hueso en algún lado. La sangre sí que es especializada, tiene 1000 células diferentes, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos. O sea, eso ya no tiene nada que ver con el tejido conjuntivo normal, denso y irregular que hay en el resto de los órganos. Es para que no se confundan, porque me estaban preguntando acá. Entonces, no, el tejido conjuntivo, o sea, el cartílago no es tejido conjuntivo denso, por ejemplo, no es. Es cartílago, es tejido conjuntivo especializado. Los fascitos. rodeados por el perinecio y todos van a ser rodeados por el que pensaba si era Ay, Pensé que era Eso mismo. Sí, porque tienen más tecitos y la diferencia es Creo que no se muere nada. sí, todos esos se esperan para formar lo que se Bueno, silencio, porfa. Hagan silencio, es que quiero que todos oigan. Bueno, este es otro tipo de tejido conjuntivo especializado. Ahí lo que yo estoy señalando, ¿alguien sabe más o menos qué es? O sea, esto, en general, sí. Es una trabécula de hueso. ¿Y este órgano? ¿Alguien tiene idea de qué es? Médula ósea.
Esto es médula ósea. Sí, porque se van a seguir los... La médula ósea, acuérdense que la médula ósea es la parte central de todos los huesos. Es una unidad especializada que produce todas las células sanguíneas del cuerpo. Y uno tiene médula ósea en todos los huesos del cuerpo técnicamente, especialmente en los más grandes, obviamente, y en los huesos planos. Es como lo que dicen, ¿no? Digamos en los huesos de la pelvis. El punto es que aquí se combinan dos tejidos, que es el tejido de la sangre. Digamos aquí uno ya puede ver como infiltrado, o sea, como producción de la médula ósea como tal, y uno va a ver en la médula ósea solamente blastos. Todo lo que termina en blastos, excepto fibroblastos, son células inmaduras, son células precursoras o productoras de cosas. Entonces, fibroblastos sí es una célula madura que produce colágeno, pero como tal es una célula madura. Pero de resto, siempre que oigan blastos, es una célula inmadura y precursora. Si digamos ustedes oyen condroblastos, un precursor de un condrocito, que es la célula madura del cartílago. Si oyen osteoblasto, es una célula inmadura precursora de osteocitos, que son las células del hueso, en ese mismo orden de ideas. Ahora, es importante que sepan que siempre, o sea, en todos los órganos, esto es igual, como les decía en el cartílago, los blastos se van a ubicar en la periferia de los órganos. Aquí no se alcanzan a ver muy bien blastos, pero digamos técnicamente esto es un blasto, eso que está ahí en la periferia de la trabécula, eso técnicamente es un blasto, pero en un hueso más grande se ve mucho mejor. El punto es que esto es importante, esto lo han preguntado en los dos primeros parciales de los 2 semestres pasados, o sea, en el semestre antepasado y en el pasado le preguntaron, o sea, pongan cuidado porque se los van a preguntar. Y les ponen una lámina de hueso, entonces les señalan una célula en la periferia y una célula en el centro. Bueno, les señalan 2 células en la periferia y una célula en el centro. Una célula en el centro tiene que ser una célula madura, porque para que pueda migrar al centro del órgano tiene que adquirir ciertas especialidades. Tiene que hacer su núcleo más chiquito, tiene que hacerse más chiquito, o sea, algo tan grande no puede entrar al centro de un órgano, piénsenlo así. Entonces tiene una célula, o sea, tiene que madurar, y cuando madura, en lugar de lo que uno creería de hacerse más grande, se hace más chiquita, porque se hace más especializada, más concentrada. El núcleo está más concentrado, el citoplasma se hace más chiquito. Y en algunas células, digamos, adquiere gránulos o adquiere especializaciones ese núcleo. Entonces, piénsenlo así, o sea, dentro de una célula no puede haber células enormes, no puede haber o sea, dentro de un órgano no puede haber un montón de células enormes porque no caben. Entonces tienen que hacerse más chiquitas para poder entrar y tienen que madurar. En cambio, en la periferia de los órganos, digamos, en la periferia de un hueso, uno va a encontrar células enormes, es que aquí no se alcanza a ver muy bien, pero digamos que es que no se alcanza a ver bien porque es un corte de médula, pero es que no el corte de hueso normal. Pero imagínenselo. Imagínense una célula muy grande con un núcleo muy grande, muy grande. O sea, cuando lo vean, y seguro lo han visto en sus libros, se van a dar cuenta que en serio es muy distinto. En cambio, en el centro las células son más chiquitas. Ahora, en la periferia de los huesos, además de blastos, puede haber otro tipo de células. ¿Alguien sabe qué otro tipo de células? Los osteoclastos. Porque los osteoclastos son los que se comen el hueso para remodelarlo. Entonces, obviamente, no es nada efectivo comerse el hueso desde adentro, porque lo destruirían. Entonces lo tienen que comer y remodelar desde afuera. Entonces está en la periferia. Aquí acabo de ver un osteoclasto. Digamos acá, esta célula, si ven, todo esto es una célula. ¿Quieres que lo acerque más? No, pero es que la están viendo. Ahí, Bueno, sí. pues en 40 lo va a perder por ver. No, ahí es cierto. A ver. Creo que estaba pegado. Ahí, Digamos. ahí arriba, bueno. Es que ahí arriba se había visto. Sí. Ahí. Sí, por ejemplo, exactamente. Digamos esto, que es una célula grande, todo esto es una célula, todo esto es una célula. Todo esto, y tiene muchos núcleos. Y en realidad el osteoclasto es multinucleado porque la forma en que yo lo veo es que está lleno de depósitos de calcio, como si tuviera muchos estómagos. Entonces lo que uno ve es un montón de depósitos de calcio, y eso es la manera en que uno lo diferencia de un osteoblasto, porque el osteoblasto es una célula enorme pero con un núcleo enorme, es uno solo. En cambio el osteoclasto lo que tiene son depósitos de calcio, entonces se ven múltiples núcleos, pero también es una célula grande en la periferia del hueso. Entonces, ¿dónde se equivocan en el parcial? No digan que no se les dijo. O sea, culpa mía ya no fue. Entonces, acuérdense, si ven una célula en la periferia de un hueso, es un osteoblasto o un osteoclasto. La forma de diferenciarlos es el número de núcleos.
Si tiene muchos núcleos, es un osteoclasto. Si tiene un solo núcleo muy grande, es un osteoblasto. Y si está en el centro del órgano, si es una célula madura dentro del órgano, es un osteocito. Se escribe osteo, porque hay personas que escriben osteo y no, osteo. ¿Listo? Y eso aplica para todos los tejidos del mundo. Digamos, también sirve para la sangre. Aquí ustedes dentro de la médula ósea, la médula ósea es el órgano productor de las células de la sangre. Si es el órgano productor de las células de la sangre, es probable que uno alcance a ver los precursores de las células de la sangre dentro de la médula ósea. Ahora, en sangre periférica, cuando uno le sacan sangre normal y le hacen un frotis, uno no debería ver un blasto. Dentro de la médula ósea sí, pero no son muchos, pero uno debería ver blastos. Entonces, es porque son células precursoras. Eso es importante, luego van a entender, luego van a ver, pero digamos, una leucemia, que es el cáncer de sangre, uno hace el diagnóstico, bueno, tiene una sintomatología específica, pero entonces le hacen un cuadro hemático y las personas salen con, uno normalmente debería tener 12.000 leucocitos, que son glóbulos blancos, y las personas salen con 300.000 leucocitos, y de esos 300.000, 99 son blastos, 99% son blastos, todos son blastos, y es porque en una leucemia hay un fallo medular que hace que la médula expulse todo su contenido sin madurarlo. Entonces uno alcanza a ver blastos en sangre periférica, que es algo completamente normal. O sea, ver blastos en sangre periférica es patológico. Uno debería pensar en una enfermedad de la médula ósea, generalmente son leucemias. Entonces todo tiene mucha lógica. Vayan sabiendo. De sangre yo creo que no les voy a hablar mucho, y la doctora Cañón me dijo que no les hablará mucho porque van a ver hematopoyético en el segundo parcial, lo van a ver ya muy a fondo, entonces lo que yo les diga ahorita no les va a ser muy útil, pero para mí es el tejido más chévere de todos, es muy muy chévere, entonces como que pónganle cuidado porque es muy importante además, la hematología es muy muy importante en la práctica diaria. Por ahora les puedo ir diciendo, digamos que les pueden preguntar de la sangre como tejido especializado, les pueden preguntar, no sé si ahorita, pero digamos siempre preguntan cuál es la abundancia de células en la sangre, de los glóbulos. En la sangre hay 3 tipos de células básicamente: glóbulos rojos, que son los mismos eritrocitos; glóbulos blancos, que son los mismos leucocitos. Leuco también en medicina es blanco, y eritro es rojo. Y las plaquetas, exacto. Entonces, siempre dentro de los leucocitos, que son los glóbulos blancos y que a uno lo defienden contra las bacterias y que son parte del sistema inmune, hay granulocitos y agranulocitos. Y un granulocito es una célula que en su núcleo tiene granulitos, tiene inclusiones. Y un agranulocito no tiene nada, es muy simple. Los granulocitos son 3. Y eso es lo que generalmente les van a preguntar, que son neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Son muy distintos todos. O sea, cuando ustedes vean una coloración de sangre periférica que se tiñe con una tinción especial, que es la tinción de Wright, van a darse cuenta que son muy, muy distintos todos. Entonces, digamos, algo basófilo es algo generalmente oscurito, como que tiende más a lo moradito, más entre la hematoxilina y la eosina es lo que tiende más a ser moradito, más a la parte hematoxilínica. El eosinófilo, en cambio, es más hacia la parte rojita, entonces es una célula rojita. Y el neutrófilo es medio basófilo, pero lo importante entre un neutrófilo y un basófilo es que el basófilo tiene tantos granos que uno no alcanza a ver el núcleo. En cambio, en el neutrófilo uno ve perfectamente el núcleo y ve el núcleo que está dividido en 3 o 5 pedazos. Son como cosas así. El caso es que sepan que los granulocitos son neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los agranulocitos, o sea que no tienen gránulos, son los linfocitos y los monocitos. Y la abundancia en sangre periférica, o sea, esto es como en general, pero cuando ustedes le sacan un cuadro hemático, yo no sé si alguien se ha puesto a mirar un cuadro hemático, entonces les dicen leucocitos, y de uno empiezan neutrófilos o polimorfonucleares, luego linfocitos, o sea, hay valor, y esos van en orden de abundancia normalmente. La es una mnemotecnia súper famosa para acordarse de la abundancia de los leucocitos, o sea, granulocitos y agranulocitos en sangre periférica, y es never let monkeys eat bananas. O sea, never es neutrófilos, esos son los más abundantes en sangre periférica, los más, o sea, es lo que más van a ver en un frotis de sangre periférica cuando le sacan sangre. Luego siguen los linfocitos, never let, linfocitos. Monkeys, monocitos, eat, eosinófilos, bananas, basófilos. Les va a servir toda la vida. Es una mnemotecnia muy muy útil.
Pero eso es lo que generalmente les van a preguntar de sangre. ¿Cuáles son los granulocitos y los agranulocitos? ¿Y cuál es el más abundante o cuál es el menos abundante? No, generalmente es algo teórico, como es algo muy teórico. ¿Cuál es el leucocito más abundante en la sangre? ¿Cuál es? Y el menos. Bananas, muy bien. Never let monkeys eat bananas, les va a servir. Never let monkeys eat bananas. También. No las de animación. Primero les vamos a mostrar tejido adiposo. Eso también es músculo, pero es un corte transversal. No me traes esa cosa. Sí, porque se los adipositos con Bueno, este qué tejido es, según lo que yo les dije ahorita que les conté que se veía vacío. ¿Y por qué se ve vacío? O sea, porque los Por el Si lo quitas la grasa. Exacto. No es porque la grasa se vea blanca con la hematoxilina y osina, no. Es porque cuando van a preparar el tejido, con silol aclaran toda la grasa, entonces las células se ven vacías. Todo esto, todo lo que ustedes ven, todo lo que es que, maldita sea la cámara, me quedo ahí al frente. Todo esto es una célula, todo esto. Acuérdense que aquí estamos a un aumento de 40, o sea, es un aumento grande, entonces eso nos permite ver todas las células así de grande. Y, dime. ¿Qué? No, ya te voy a explicar. Entonces, el tejido adiposo también se divide. Todos los tejidos tienen su clasificación. El tejido adiposo puede ser pardo. A ver, ¿quién se sabe ¿alguien sabe cómo se clasifica el tejido adiposo? Y blanco. Exacto. Entonces, sí, bueno, sí, exacto. Pero bueno, el punto en histología es que ustedes sepan en qué se diferencian esos dos tejidos. O sea, cómo es el pardo y cómo es el blanco. El blanco es este tejido, que tienen una sola vesícula, o sea, las células, los adipocitos, que son las células grasas, tienen una sola vesícula para almacenar la grasa, un solo estómago. Y ese estómago se llena tanto de grasa que desplaza el núcleo. Entonces parecen anillos. Son literal, esto parece un anillo. O sea, esto oscurito es el núcleo de una célula que está completamente desplazado a la periferia, porque el resto es una vesícula de grasa. Entonces, tienen una sola vesícula las células adipositas blancas, mientras que los adipocitos pardos pardos tienen más de una vesícula, entonces el núcleo no necesariamente se ve desplazado hacia la periferia. Esa es una manera de diferenciar los dos tejidos. Cuando ustedes vean, el núcleo siempre se va a teñir de azulito, de moradito, de oscurito. Ustedes tienen que buscar lo oscurito en una célula. Si lo ven en la periferia y es tejido adiposo, es tejido adiposo blanco. Sí, hay diferentes, o sea, el tejido adiposo blanco y el pardo tienen diferente funcionalidad. Uno es más para almacenar calor, entonces le ponen a uno el típico ejemplo de que los osos polares tienen más grasa blanca porque ayuda a almacenar calor, y la grasa parda es más termorreguladora, etcétera. Pero pues eso no es importante acá. Solo es importante que sepan la diferencia y que sepan por qué se ve así, o sea, por qué se ve así el corte, que es porque hablamos ahorita del silol. Y el tejido adiposo hay en todos lados, digamos,
también es chévere algunas cosas que como que vayan como sabiendo desde ya, y es que, por ejemplo, ahorita estamos viendo una médula ósea, y en la médula ósea se va llenando de tejido graso a medida que uno va envejeciendo. Entonces, o sea, hay desplazamiento del tejido hematopoyético, que es el productor de sangre, por tejido graso. Entonces, digamos, hay una fórmula que dice que va a hablar de la celularidad de la médula ósea y qué tan funcional es la médula ósea, que es 100 menos la edad. Eso me va a decir la celularidad de la médula ósea. Entonces, si yo tengo 90 años, o sea, va a ser 100 menos mi edad, que son 90, entonces tengo solamente 10% de celularidad en la médula ósea. Solamente 10% de mi tejido es hematopoyético. El 90% es adipocítico. Entonces, por eso es que los viejitos son mucho más propensos a cualquier cosa. Porque de por sí su médula ósea, si uno no tiene tejido hematopoyético, no tiene leucocitos, o sea, no tiene glóbulos blancos, no tiene cómo defenderse de las infecciones, no tiene cómo cargar bien el oxígeno, porque no va a producir tantas células sanguíneas eritrocíticas, o sea, glóbulos rojos, y es muy fácil que uno se desangre porque no hay plaquetas para coagular. Es importante que vayan haciendo como esa relación. Y literal la médula ósea, que era la que estábamos viendo ahorita, se ve llena de adipocitos, o sea, se ve así. Uno ve las trabéculas de hueso, y de resto, en lugar de ver un montón de puntitos, que era lo que veíamos ahorita con blastos, ve adipocitos. Es para que vayan. Esa regla es muy grande. Sí, es 100 menos la, pues es una regla que dan los hematólogos siempre. Uy, no tengo ni idea de cómo sea eso, pero me imagino que la celularidad es mínima, 2%, 5%. Y un niño, en cambio, va a tener 90%, 95% de celularidad. Por eso uno está... Dime. Sí. No, pero es que el problema, no, con los diabéticos es distinto, porque es que los diabéticos generalmente, digamos, hay dos tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2, pero entonces la tipo 2 es la adquirida, la que uno, es la gente que le da diabetes por consumir mucho azúcar técnicamente toda su vida. Por ejemplo, voy a poner de la diabetes tipo 2. Y la gente con diabetes tipo 2 generalmente tiene cosas extras aparte de la diabetes. Entonces tienen hipertensión, tienen cosas así que debilitan los vasos sanguíneos, y por eso es que tienen más problemas cardiovasculares o de coagulación y de cicatrización, más por las cosas extras que tienen. La diabetes como tal puede afectar los vasos, pero los vasos pequeños. O sea, los niveles altos de azúcar en la sangre pueden afectar sobre todo a los vasos pequeños. Entonces tú vas a ver que la gente con diabetes hace retinopatía, o sea, problemas en la retina, problemas visuales, y es más por oclusión de vasos pequeños de la retina. Pero digamos, vasos grandes como tal, si se afectan, es más por comorbilidades, o sea, por cosas extras que tiene la diabetes, por hipertensión, por aterosclerosis, otras enfermedades. ¿Este tejido cuál es? Muscular, esquelético. Muscular, esquelético. No, pero es que si ven, así No, ya se ya entrampan. lo estamos viendo. Bueno, el punto es que el músculo es de los poquitos tejidos que se ven en histología como uno se los imagina. ¿No? ¿Sí? Se ven las bandas O sea, uno se imagina un músculo así, como un montón de fibras organizadas, que la verdad no tienen nada muy especial, solo fibras así. Entonces, para diferenciar músculo, lo importante es que ustedes sepan que hay dos tipos de músculo, o sea, según la morfología, que pueden ser estriado o liso. El músculo estriado en general está en las partes que uno quiere mover voluntariamente. Entonces uno tiene músculo estriado en las piernas, en los brazos, en la lengua, pero el músculo liso, en cambio, está en las partes que tienen contracción involuntaria. Por ejemplo, el útero. No, el corazón tiene un tipo de músculo especial. El corazón, todas las vísceras, el estómago, el corazón no. El útero, las vísceras como el intestino, la vejiga, porque uno no controla. Bueno, de hecho, la vejiga es interesante porque la vejiga, uno sí controla la contracción de la vejiga, pero es porque
La vejiga es así, ¿no? Sí. Y tiene un tubito, La uretra. que es el ureter. La uretra, que es la uretra. Y la uretra, a los lados, tiene 2 agregados de músculo estriado. Entonces, cuando uno tiene ganas de ir al baño, uno contrae el músculo estriado que está ahí al lado de la uretra para que se abra y se vacíe la vejiga. Pero la vejiga como tal tiene músculo liso. Solamente que aquí a los laditos hay músculo estriado que se contrae y al contraerse abre la vejiga. Pero eso es, uno lo puede contraer voluntariamente, es gracias a que hay músculo estriado ahí, que es el músculo detrusor de la vejiga. Eso lo van a ver después. El cardíaco es estriado. Ahora, el cardíaco es un subtipo de músculo estriado. Ahora, el estriado tiene 2 variantes. 2 variantes especiales. Y es el esquelético y el cardíaco. No, eso es No, el liso. visceral es liso, generalmente. El músculo visceral generalmente es liso. Ahora, bueno, hay excepciones. Pero no, generalmente el estriado clásicamente se divide en esquelético y en cardíaco. Es liso. Es estriado. Pero yo Porque si la mueves. ¿Es esquelético? Sí, es Todos son esquelético. esqueletos. Y el diafragma es estriado. Sí. El diafragma es el músculo de respiración, o sea, tú lo mueves. Si es lo que es voluntario, no puede dejar. Pero, bueno, técnicamente no, pero cuando tú respiras, se termina trayendo contigo para subir o bajar. Puedes dejar de respirar por tu voluntad. No se mueve. Entonces, visceral, o sea, generalmente todas las vísceras tienen músculo liso. Una víscera es un órgano Baja el interno. volumen, para. Nada más. Y el corazón, digamos, si han visto en secciones digamos, al lomo macro también se ve muy distinto. Porque hay ramas No, pero es mi época era así. que lo controlan. Ahora, si uno ya hablamos, el músculo liso no se ve así, no se ven, las estrías, esto se llama estriados porque se ven estrías, rayitas horizontales que uno puede seguir, se ve organizado, se ve como un tejido denso regular. Ahora, la forma de diferenciar 2 tipos de tejido estriado, que son el esquelético y el cardíaco, es mirar los núcleos donde están y si hay especialización, o sea, si hay cosas extras al músculo. Este es un músculo estriado esquelético. Si ustedes ven, los núcleos no están en el centro de las fibras, sino periféricos a las fibras o entre las fibras. ¿De acuerdo? Están periféricos a las fibras porque en el músculo estriado lo más importante es resistir estiramiento y presión. Entonces los núcleos están como entre fibras para, digamos, si se necesita en el núcleo, no sé, como mandar una señal a ribosomas o a cosas así para que se sinteticen más proteínas, lleguen más fácil a la mitad de las fibras y de ahí se disuelvan, por decirlo así. El punto es que aquí son los núcleos periféricos. Es importante que los núcleos sean periféricos en el músculo estriado porque en el músculo estriado esquelético, porque si uno ve un núcleo central en un músculo estriado esquelético, uno ya tiene que pensar que hay algo raro ahí. Entonces hay muchas enfermedades, miopatías, enfermedades de los músculos, en que el núcleo es central